La derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas y aprovechar también para felicitar al Partido Popular por su resultado. Es evidente que este resultado es un mal resultado para el Partido Socialista, no es en absoluto el resultado que esperábamos, pero también me van a permitir que hoy aproveche estas palabras para agradecer a los más de 6 millones de ciudadanos y de ciudadanas que han confiado de nuevo en el Partido Socialista en estas elecciones. Es evidente que el resultado que arroja el recuento a esta hora de la noche no es el que esperábamos, como les decía, y no vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso gracias a la movilización del electorado progresista, que es evidente no se ha producido. Pues no me lo explico. ¿Cómo es posible que el electorado progresista no se haya movilizado en favor de un gobierno que ha tenido como principales prioridades pactar con un partido que lleva 44 terroristas en sus listas, indultar a golpistas, sacar una ley que pone a más de 100 violadores en la calle y beneficia a otros 1000 abusadores sexuales, sacar una ley trans que destruye el deporte femenino? No me explico cómo es posible que el electorado progresista no se haya movilizado para defender a un gobierno que ha conseguido que España sea el país que peor ha salido de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes aquello del salimos más fuertes? Pues resulta que no salíamos más fuertes. Bueno, en especial el que no ha salido más fuerte es el Partido Socialista. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España a Vueltas. Empezamos. Don Álvaro Ballarín, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y portavoz, por lo menos en la legislatura anterior, de presupuestos. Buenas noches, bienvenido. Don Mario Noya, director de Voz.us, por cierto, el mejor medio para enterarse de la actualidad de Estados Unidos y del mundo hispano aquí en España y fuera de España. ¿Qué tal está usted, don Mario Noya? Con esa presentación no se puede estar mal. Al fin y al cabo somos amigos. Exacto. Bueno, hemos tenido unas elecciones que la verdad es que han quedado opacadas por otras elecciones. Había un tuitero que con mucha gracia decía el pasado lunes que, fíjate, hay países donde tardan 3 días en recontar. Nosotros en 16 horas hemos celebrado unas elecciones, hemos hecho el recuento y hemos convocado otras. O sea, somos el país más avanzado del mundo. Pero a nosotros nos gusta pues tomar un poquito de distancia de las cosas y evitar que los acontecimientos nos arrastren. Ahora mismo las nuevas elecciones han opacado las anteriores, pero las anteriores han sido extremadamente importantes. Vamos a analizar cómo fue ese resultado electoral y después hablaremos de la nueva convocatoria de elecciones. Déjenme que les presente el mapa de los resultados municipales de las elecciones para ver hasta qué punto ha habido efectivamente un resultado contundente. En ese mapa pueden ustedes ver quién ha sido el partido ganador en las municipales en cada una de las comunidades autónomas. El Partido Popular ha ganado en todas, salvo en el País Vasco, donde han ganado nacionalistas, en Cataluña, donde han ganado nacionalistas, en Extremadura, donde ha ganado el PSOE, Canarias, PSOE, Castilla-La Mancha, PSOE y Asturias, PSOE. Todo lo restante se ha teñido de azul en el mapa municipal. Y en el mapa autonómico, ¿qué es lo que ha pasado a nivel autonómico? Veámoslo en el siguiente gráfico. Las autonomías que iban
a elecciones en esta ocasión. Ya saben ustedes que no todas las autonomías celebran elecciones al mismo tiempo. Pues eran básicamente dos autonomías gobernadas por el Partido Popular, que eran Madrid y Murcia, donde el Partido Popular repite. Hay 3 autonomías donde el gobierno lo tenía o bien el Partido Socialista en solitario o bien alguna de las diversas coaliciones Frankenstein a las que el Partido Socialista recurre en toda España. Hay 3 que conserva el Partido Socialista con sus Frankenstein, que son Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. Pero el Partido Socialista pierde en favor de coaliciones PP-Vox o en algunos casos PP otra cosa, por ejemplo en Canarias, pues pierde Cantabria, pierde Rioja, donde gana el PP por mayoría absoluta, pierde Aragón, pierde Valencia, pierde Palma de Mallorca, pierde Extremadura y pierde Canarias. Y pierde también, por cierto, Melilla, donde el PP se alza con la victoria. Bueno, pues ese ha sido el panorama. Yo creo que lo podemos calificar de vuelco verdaderamente histórico. Sí, a ver, es muy ilustrativo los 2 mapas que has puesto, Luis. En primer lugar, lo que más se parece a una elección general para ver el estado de ánimo, que eran, como bien decías, locales y autonómicas, es el primero, donde hay elecciones locales y son generales en toda España, en el mismo territorio, votando las mismas personas que van a votar dentro de casi 2 meses, el 23 de julio. Y ahí lo que se ha visto es que el Partido Popular, prácticamente, salvo en las regiones como en Cataluña o en Castilla-La Mancha, el Partido Popular ha arrasado. En segundo lugar, es muy sintomático lo que ha ocurrido en las autonómicas, porque parecía, y siempre hay que ir un poco a cómo veíamos la contienda, ¿no? Parecía que había 4 comunidades en liza: Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura, porque, y gracias a Dios, y lo agradecemos enormemente, parecía que la mayoría absoluta de Ayuso se iba a producir, y se ha producido con holgura, y bueno, pues se había situado el escenario de la batalla en esas 4 comunidades autónomas. Entonces, si como predecían algunos, esas 4 comunidades quedaban o se mantenían en un color rojo, en estas elecciones que se han planteado por los 2 partidos como una especie de primera vuelta de unas generales, antes incluso de saber que iba a haber un adelanto general, y la segunda vuelta era en diciembre, si como parecía que se mantuvieran en manos del grupo del Partido Socialista iba a ser una victoria socialista, y en caso contrario, si el PP recuperaba 1 o 2, parecía que había una especie como de cambio de ciclo político, pues debemos convenir que ha habido un cambio de ciclo político muy consolidado, porque de las 4 hemos recuperado 3, incluso la que ha quedado como Castilla-La Mancha, como saben nuestros televidentes, no se ha recuperado por apenas 900 votos. Por tanto, tanto en el mapa local como en el mapa autonómico se ve un cambio de ciclo, una victoria importantísima del Partido Popular, allí donde el Partido Socialista ha querido situar el campo de batalla. Es muy extraño que Pedro Sánchez ahora se lame las vestiduras cuando él quiso que fueran unas primarias casi un plebiscito, porque él situó en clave nacional unas elecciones que eran locales y autonómicas. En primer lugar, ya lo dijo De Gaulle eso, que nunca en un referéndum nunca te contestan sobre la materia que tú preguntas, sino sobre quién hace la pregunta. Él debía saber que el pueblo español, que ha demostrado, desde mi punto de vista, no ahora, siempre, mucha madurez a la hora de votar, vota nunca olvidando la clave nacional. Y yo creo que el partido España ha votado contra las alianzas del partido de Pedro Sánchez, esas malas compañías que las ha llevado de una manera regular. No ha sido una votación puntual con Esquerra y con Bildu, no. Ha hecho de Bildu
un aliado de forma regular, ha normalizado la relación con Bildu y ha tenido como compañeros de Consejo de Gobierno al camarote de los hermanos Marx, ese desastre, ese despropósito que es Podemos en la oposición y no digamos cuando gobiernan. Ahora se han dado cuenta y eso es lo que ha votado la ciudadanía, Luis. Y ya acabo. No olvidemos que algunas cosas, no por previstas, son menos importantes. Yo destacaría de todas las victorias del Partido Popular, porque lo hemos visto en el mapa, tú tenías puesto todavía en rojo Extremadura, porque efectivamente, y eso dice mucho de ti y de tu presentación transparente e imparcial de los hechos, de la información, al día de hoy hay 28 diputados del Partido Socialista, 28 diputados del Partido Popular y creo que el número de votos ha ganado... Lo que estaba en rojo Extremadura eran las elecciones municipales. Es verdad, las municipales. En las otras es posible, vamos a gobernar con Vox en principio, pero lo que quiero decir es que ha habido un empate. Pero todo esto me servía, y perdona el error, para decir que a toda esta victoria creo que ha contribuido creando, primero, un combate dialéctico y una oposición clarísima y nítida al Partido Socialista durante estos últimos 4 años, el Partido Popular de Madrid y a la cabeza Isabel Díaz Ayuso, que ha sabido plantar cara y poner a Pedro Sánchez y a ese gobierno de los despropósitos frente al espejo. Don Mario. Ha habido un vuelco porque ha habido una activación de la derecha, una movilización de la derecha, y se ve sobre todo en los resultados del Partido Popular, que ha crecido, no recuerdo ahora, no sé si eran 1.800.000 votos, y en una desmovilización de la izquierda, ¿no? Que se traduce también en un bajón del Partido Socialista menos importante de lo que parece. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para el que se ponga a vender la piel ya de las elecciones que ha convocado Maléfico, ¿vale? Porque son, creo recordar que 600.000 votos, no eran más, ¿no? Es muy significativo además que en los sitios donde ha aguantado el PSOE ha sido donde más batalla, por lo menos dialéctica, le han presentado en sus propias filas, a Castilla-La Mancha, Extremadura, en algún momento incluso en Asturias, ¿no? Cuando las joyas o lo que más le interesaba a Pedro Sánchez, por razones estratégicas, Valencia y Baleares, ¿no? Sobre todo, ¿no? Eso es muy importante. Ha habido un gran esfuerzo de activación de la propia ciudadanía, se ve que se pueden hacer cosas, pero lo que me preocupa de la derecha es la capacidad que tiene de gestionarse para lo peor. O sea, por la noche estaban todos celebrando, lógico, y por la mañana les temblaban las canillas, estaban ahí todos, ¡ay, ay! Que ha convocado elecciones, que es lo que le llevamos pidiendo 2 años. No te puede sorprender que Maléfico convoque elecciones. No te puede sorprender, es imposible. En partidos que están haciendo el día a día de la vida política y viviendo cómo es el personaje, no te puede sorprender ninguno de los escenarios. Porque ha demostrado ya que capacidad para sorprender a mucha gente tiene, ¿no? La mejor noticia, sin duda, la desaparición de esa lacra para la vida política, que es Podemos. Podemos es muy peligrosa. Pues luego hablaremos, no se acaba de asumir ese mensaje en el PSOE. La ciudadanía lo tiene muy claro. Mira dónde están. Bueno, pues luego hablaremos dentro de un ratito de Podemos, pero vamos a ver cuáles fueron los primeros análisis de los 3 principales partidos del país. Veamos cómo valoraba las elecciones Alberto Núñez Feijóo. En mi opinión, en nuestra opinión, quiere pasar página, quiere empezar un tiempo nuevo. Ha emprendido un camino de renovación que ya resulta imparable y que les propongo que recorramos entre todos. Hace poco más de un año obtuve la confianza de mi partido para ser presidente del mismo. Hoy pido la confianza de los ciudadanos para ser el próximo presidente del Gobierno de España. Bueno, esa era la valoración del líder del Partido Popular. Veamos cómo veía las elecciones el líder de Vox, Santiago Abascal. Hoy se produce, sin ninguna duda, la consolidación del proyecto político de Vox
como proyecto nacional que poco a poco está llegando al último rincón de España. Al principio en los parlamentos nacionales, pero poco a poco en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y hasta las más pequeñas pedanías. Pero no solo se produce la consolidación de Vox como partido con discurso nacional, no, como único partido con discurso nacional, sino que se produce la consolidación del papel de Vox como partido absolutamente necesario para construir la alternativa al socialismo, al comunismo y a sus socios separatistas y sus socios terroristas. Bueno, y esa era la versión de los ganadores. La versión de los perdedores se pueden ustedes hacer idea de que era totalmente distinta. Antes veíamos la valoración que hacía Pilar Alegría, portavoz nacional del Partido Socialista Obrero Español. Recordémosla. Quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas y aprovechar también para felicitar al Partido Popular por su resultado. Es evidente que este resultado es un mal resultado para el Partido Socialista, no es en absoluto el resultado que esperábamos, pero también me van a permitir que hoy aproveche estas palabras para agradecer a los más de 6 millones de ciudadanos y de ciudadanas que han confiado de nuevo en el Partido Socialista en estas elecciones. Es evidente que el resultado que arroja el recuento a esta hora de la noche no es el que esperábamos, como les decía, y no vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso gracias a la movilización del electorado progresista, que es evidente no se ha producido. Bueno, no estaba la pobre Pilar Alegría demasiado contenta por los resultados. No son los que esperábamos, la movilización no se ha producido. En fin, los típicos mensajes enlatados de un partido que ha sufrido un varapalo. Pero hay gente que no lo ha dicho de una forma tan políticamente correcta. Escuchen la valoración que hacía alguien que, hombre, tiene un cierto predicamento dentro del Partido Socialista y no es una de las viejas glorias del partido. Escuchen la valoración que hacía Eduardo Madina de estas elecciones. Lo que más me sorprende es que hay algunos que no esperaran lo que pasó dentro del gobierno, porque en el análisis demoscópico había poco margen a la duda. Desde mi punto de vista es un resultado dramático y conviene no engañarse. Porque miro hacia atrás y no recuerdo un escenario de elecciones municipales y autonómicas donde el Partido Socialista haya perdido tantos gobiernos autonómicos, donde haya quedado arrasado en las principales ciudades en términos de población. De todas ellas solo gobierna una, que se llama Vigo, y en función de qué pasen los pactos en Barcelona, que está abierto el debate de qué puede pasar en esa ciudad. Yo creo que ha perdido muchos gobiernos autonómicos, mucha presencia institucional, y aunque haya bajado solo 450.000 votos, la derecha casi, o la suma de las derechas, sube casi 3 millones de votos. Por tanto, se ha producido un terremoto electoral y lo podemos envolver en lo que queramos, en el celofán del autoengaño que nos dé la gana, pero ha sido un desastre absoluto, completo y total. Un desastre absoluto, completo y total. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, porque yo creo que Madina, independientemente de otras circunstancias, hace los análisis tal y como salieron de las urnas el pasado día 28 de mayo. Hay que reconocer que el PP y Vox suman 3 millones más de votos, el Partido Socialista pierde 400.000 y sobre todo a su izquierda se desmorona el espacio y hay un castigo evidente por parte de la ciudadanía sin dejar entrar a Podemos en la mayoría de los parlamentos. El Partido Socialista está muy deprimido y está en shock, no tanto por ese resultado, que ya en sí es malo, como ha dicho Madina, hacía mucho tiempo que no perdían de golpe todas las comunidades autónomas, salvo prácticamente y por los pelos Castilla-La Mancha. Hay que recordar que en el 19 primero se celebraron las elecciones generales en abril, luego fueron en mayo las elecciones autonómicas y locales y el Partido Popular cosechó un resultado muy malo y muy bueno en las dos, el Partido Socialista, se repitieron las generales y fuimos a diciembre, por eso ahora íbamos a diciembre otra vez, fueron las elecciones en diciembre y otra vez consiguió un resultado aceptable y por eso gobernó Pedro Sánchez. Esto lo que demuestra, cuando estaban pensadas las elecciones en diciembre y han tenido corriendo que convocar las nuevas elecciones, demuestra que hay un mar de fondo, hay un cambio de ciclo, hay una marea, hay una ola
a favor del Partido Popular, que va a ser imposible, porque los ciclos políticos duran más que mes y medio, de torcer, y eso es lo que al Partido Socialista le sume en este shock, en esta depresión en la que están inmersos, porque de lo contrario intentarían lo que a la desesperada ha intentado Pedro Sánchez con esta jugada convocando de hoy para mañana, es esta especie de segunda vuelta para revertir lo que de fondo parece absolutamente irrecuperable, como decía además Eduardo Madina. Si ellos pensaran que hay alguna opción o que hay opciones serias de que el 23 de julio puedan mantener el gobierno de España, pues estarían en otro estado de ánimo, pero lo que yo creo que han intentado hacer es hacer un control de daños, minimizar el golpe, pensar que de aquí a diciembre se iba a pedir constantemente y con legitimidad la dimisión de Pedro Sánchez, iban a acuciarse y a agravarse los enfrentamientos con Podemos, y que intentase, como ahora ha intentado de una manera un poco artificial y que no engaña a nadie, no pactar con Bildu el gobierno de Pamplona, pues la verdad es que no iba a engañar a nadie, y menos a los españoles, después de 4 años que lo que han hecho es blanquear y normalizar la relación con Bildu. Pues hemos escuchado hablar a Feijóo, ¿no?, de renovación, cuando eso lo que tenía que estar diciéndolo sería alguien del PSOE, si es que queda alguien sensato, con coraje, etcétera, porque hay que recordar la circunstancia paradójica de que Pedro Sánchez ha podido ser Pedro Sánchez previa demolición del partido. O sea, lo primero que destruyó Pedro Sánchez fue el Partido Socialista, que le vio venir, y acordaos de ese momento bochornoso, esa primaria sección, ¿no? Lo intentaron quitar de en medio, y Pedro Sánchez solo pudo gobernar de la manera en que lo ha hecho, con terroristas, golpistas, comunistas, porque arrasó un partido que decía que no iba a hacer eso, y que tenía como referente a Felipe González, que decía ya de Chávez, no de Maduro, de Chávez, que era un tirano por los votos o por las botas, con los votos o con las botas, decía, ¿no? Entonces, yo me quedaría más tranquilo, siendo como soy de natural moderado, si escuchara a Feijóo hablar de demolición, porque toca demoler buena parte de lo que ha hecho este gobierno infame, que se ha caracterizado... Derogación del sanchismo, ¿no? Lo que demolición. lo llamamos. Hay que demoler las fechorías que han cometido, las fechorías legislativas que han puesto en riesgo el Estado de Derecho en España, así de sencillo, y que ha suscitado preocupación en Europa, cosas que estábamos viendo con la justicia, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? En cuanto a Madina, y dice, hombre, todo el mundo, los estudios demoscópicos decían, es que lo mismo estaban haciendo caso a Tezanos. Un momento, acaba usted de decir la palabra mágica, Tezanos. Me río por no ir ahora mismo a un juzgado a denunciar a este sujeto. Dice Madina que no sabe de qué se sorprende la gente. Es que realmente yo tampoco lo sé, salvo, y es posible que las cosas vayan por ahí, salvo que uno quiera autoengañarse. Miren ustedes esta gráfica de dispersión de las encuestas sobre la intención de voto. En este caso concreto es de la Comunidad Valenciana. Esta es una gráfica elaborada por un tuitero conocido que se llama Buceador Estadístico, y ilustra muy bien qué es lo que ha pasado. Tienen ustedes ahí una diana, en los dos ejes se indica la diferencia entre el sondeo y el resultado real para la izquierda, y en el otro eje para la derecha. Ahí tienen ustedes dentro de la diana, más o menos alejados del centro, todos los sondeos que han publicado las casas de encuestas, salvo uno. ¿Ven ustedes ese puntito rojo a la izquierda arriba? Ese puntito rojo se llama Tezanos, se llama el CIS. Es decir, todas las encuestas estaban apuntando a lo mismo, pero Tezanos, que no ha dado una en los 24 sondeos que ha sacado hasta el momento, pues continuaba diciendo que el Partido Socialista iba estupendamente. Y comentaba en Twitter otro tuitero conocido y eximio periodista, don John Mueller, una noticia sobre qué era lo que creían en Moncloa. Vamos a verlo.
vemos esa noticia. Dice don John Mueller, yo no me lo creía, pero ahora me dicen que efectivamente es así. En la Moncloa estaban convencidos de que ganaban hasta el domingo. Están fallando en el análisis de la realidad porque ninguno, decía la noticia que enlazaba don John Mueller, quiere decirle al jefe que las cosas no son como el jefe las ve. Y es bastante posible. ¿Ustedes qué creen? ¿Se autoengañaba Pedro Sánchez o simplemente iban de farol intentando movilizar a la gente? Nosotros en algún momento yo creo que los medios de comunicación, incluso la opinión pública, ha sobreestimado esta capacidad que tenían para predecir los resultados. Parece ser que hoy se está publicando que Pedro Sánchez está buscando un nuevo gurú y que culpa de los resultados a Tezanos, a Óscar López, su jefe de gabinete, incluso a su secretario de organización, Santos Cerdá, sin saber. Y claro, yo creo que él tiene que darse cuenta, pero claro, la contestación es muy difícil y muy dura para uno, sin saber que el problema es él. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un problema de empatía y de credibilidad con el pueblo español. Han sido muchas y muy gordas, porque claro, decir que no podría dormir tranquilo teniendo como socio de gobierno a Podemos, decir que nunca, y déjeme que lo repita varias veces, nunca pactaré con Bildu ni con los herederos de ETA. Es decir, yo creo que él es el problema, y cuando un político se convierte en el problema por su falta de conexión con un pueblo, ni 6 meses para que se hubiese abrazado de aquí a diciembre, ni convertirlo en 2 meses, ni la presidencia europea, que al fin se ha dado cuenta de que eso no iba a hacer otra cosa que alargar la agonía, puede salvarle. Ni Óscar López, ni un gurú, ni que vuelva Iván, ni que Tezanos con las encuestas, más que decirnos lo que hay, nos condicione y nos predetermine lo que él quisiera que ocurriera para ordenar a la gente en ese sentido de voto. El problema es él, y cuando hay una desconexión entre los representantes y los representados, eso tiene los días contados. Bueno, es que aquí lo que tenemos que pedir es que pase el psiquiatra. Estamos hablando siempre de los rasgos de personalidad de Pedro Sánchez. Y Maxim Huerta también nos dijo aquel día, ¿no?, cuando le preguntaron cómo fue su expulsión del paraíso, que él iba compungido, normal, lo habían echado a los perros de la prensa, no había conseguido soportar la presión y lo dejaron caer. Y iba allí a que por lo menos le pasaran la mano por el lomo. Y se encontró con un tipo diciendo, ¿cómo crees que voy a pasar a la historia? No se puso ni colorado. ¿Y qué sucede? A la vez está pagadísimo de sí mismo, lo vemos todos, pero cada vez que sale a la calle sale con el escenario montado, monta aldeas Potemkin allá por donde pasa, se blinda por completo, no quiere saber nada de la gente de la calle. Las encuestas están cocinadas, porque imaginaos que queremos creer no solo a Tezanos, pero las demás están ahí y las puedes ver. Están en todos los sitios. Entonces, yo creo que sí que hay un problema real de un tipo que tiene montada una realidad paralela y que se cree que lo está haciendo muy bien, que es el tipo que va... Bueno, también os acordáis cuando dijo que iba a hacer historia. Voy a hacer historia. Y de verdad se cree que es un gran incomprendido. Yo creo, si me permites, yo creo que él ha creído, porque hasta ahora le había salido bien, porque esto es un pensamiento político, de que él era capaz de en el último momento salvó para mí milagrosamente, pero tiene mucho mérito que reconocerlo, aquella salida, aquella segunda vuelta en el Partido Socialista. Luego consiguió que la primera vez que en España, después de 40 años, se aprobase una moción de censura, triunfara. Luego consiguió ganar unas elecciones y en la segunda vuelta volver a ganar. Él creía
no sé en qué lo basaba, salvo en la adulación de sus subordinados que lo adularan, porque no había un reflejo demoscópico. Él creía que era capaz de vencerlo, incluso que el desastre de la ley del sí es sí, o como decías tú antes, esa lacra de Podemos en el gobierno, que no valen ni para hacer la oposición, pero han hecho el gobierno de España, y mucha gente se ha sentido absolutamente humillada porque fueran nuestros gobernantes. Él creía que podía con eso, y hasta convirtió, sabiendo que había un desgaste brutal del gobierno, en vez de dejar que las locales y autonómicas fueran locales y autonómicas, fijaos, vosotros que sois bastante políticos, porque periodistas y políticos somos primos hermanos, fijaos cómo él convirtió en primarias las elecciones del 28 de mayo, porque él sacó todo el solomillo, todo lo bueno que él pensaba que tenía, que para mí es negativo como liberal, la ley de vivienda, los topes, él lo sacó todo sabiendo que uno no puede ir a la segunda vuelta de unas elecciones cuando ha quedado malherido en la primera. Él intentó vencer con claridad la primera vuelta, y si la primera vuelta, con bastantes cosas a favor, y no preguntándole por él, ha salido maltrecho o muy malherido, desangrándose, la segunda va a ser todavía peor, porque él tiene que percibir, y yo creo que se está dando cuenta, del que el problema ha sido él, su personalidad, su ego, y luego lo que para mí no tiene perdón de Dios, cómo ha permitido que esos señores de Podemos hayan campado a sus anchas durante todo este tiempo. La vergüenza torera, la dignidad política hubiese exigido al menos como una especie de ejemplarización, haber cesado, antes de disolver las Cortes, haber cesado a todos los ministros, o al menos a 2 ministros de Podemos, para decir, miren, yo les pido perdón, esto no se debía haber producido nunca en un país de Occidente como España. Bueno, es que tenemos que asumir también, es que en España estamos siempre, a ver si sale el PSOE bueno, a ver si sale, no, y seguro que no, esto lo para el PSOE, ya veréis cómo el PSOE es esto, estrictamente esto. Pablo Iglesias, cuando aún no era Pablo Iglesias y era el chaval este de coletas de la tuerca, elogiaba el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el padre de este señor. Es el padre político de este señor. Y además sigue ahí diciendo, uy, qué bien va por este camino, frente a los demás que salen avergonzados, la vieja guardia del PSOE avergonzada, pero todos se avergüenzan a posteriori, que no deja de ser mala suerte para España, que se avergüencen a posteriori, votan todo. Eso es verdad. El Estatuto de Cataluña, elimina a los toros de Cataluña, todo, ay, qué mal lo hicimos en este momento, hombre, por el amor de Dios. Pero, por otro lado, ya digo, el PSOE tiene ese problema, el PSOE es un problema, ¿vale? El PSOE es el problema de España, mucho más que Podemos. El PSOE es el problema de España, el problema fundamental de España. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de querer hacer política de Estado con esto que es un problema de España, porque no se va a poder hacer política de Estado con esto que es un problema de España. Pero, en segundo lugar, de nuevo, fijaos, porque no lo digo ahora para hacer risas, creo que sí que tiene que ver con un rasgo de mentalidad de una persona con un ego desaforado, que le lleva a romper relaciones con la realidad. Acordaos de cómo fue la campaña para las municipales y las autonómicas. ¿Qué decían los varones? Tú ni te aparezcas por aquí. ¿Qué hace él? Voy donde quiero y saco toda la artillería legislativa para que me agradezcáis la victoria. Él se creía que iba a vencer. ¿Cómo? ¿Pero cómo se lo va a creer, Mario? ¿Os acordáis de Pablo Iglesias cuando venía a derrocar a Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué pasa? Que ese tampoco... ¿Y qué le decían los suyos? O sea, hubo informaciones que decían que Irene Montero no quiso ir, que Garzón, que nadie quiso comerse o besar o comerse ese marrón, ¿no? Y él dijo, esto no es un marrón, esta es la oportunidad, voy a echar a la malvada. Y miraos, y mirad lo que sucedió. Claro. Pues Sánchez está en la misma. Es que ellos tienen ese ego que dicen, yo salvo. Has dicho una cosa perdónenme, queridos tertulianos, pero tenemos que ir a publicidad. Tenemos que darle una recomendación a nuestros televidentes. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que
fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa del organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. Lo puede adquirir directamente también en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Y antes de ir a la pausa publicitaria, déjenme recordarles que nos pueden ustedes escuchar y ver por la TDT en Madrid, Valencia, Murcia, Galicia y Guadalajara, o pueden vernos 24 horas al día desde cualquier parte del mundo en www.distrito.es. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", le mantendremos al corriente de toda la información de la cadena. También, por supuesto, pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en la Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en la Content App Store. También pueden usar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Vamos a la pausa publicitaria y vamos a ver, después de haber analizado el resultado de las elecciones, cuál fue la reacción de Sánchez. Vamos a la convocatoria electoral. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hay una cosa que se llama usos democráticos en los países avanzados y bueno, pues con una
en fin, un entramado institucional que funciona, que consiste básicamente en que cuando un político mete la pata, cuando un político tiene malos resultados, pues ese político rinde cuentas. Ya sé que ustedes, pues, en fin, viven aquí, quizá no lo conozcan, pero hay otros países donde los políticos dimiten cuando una elección ha sido, en fin, no muy favorable a sus intereses. Hay otros países donde los políticos, oiga, convocan a su partido y le preguntan, oye, ¿qué hacemos? Hay otros países donde los partidos, cuando tienen un varapalo, se preguntan, ¿habrá que cambiar el rumbo? Aquí en España, ¿qué ha pasado? Pues que después de lo que antes hemos visto que Madina calificaba, Eduardo Madina, de desastre absoluto y total, pues ¿cuál ha sido la reacción en el Partido Socialista? Pues Pedro Sánchez, ni corto ni perezoso, ha convocado elecciones y así le recibían los miembros del Grupo Socialista del Congreso. Vamos a verlo. Yo recuerdo pocas cosas tan bochornosas como esta imagen. Ya saben ustedes, eso de la mano en el corazón, pues es algo que los presidentes americanos hacen muy a menudo. Por ejemplo, cuando está sonando el himno americano. Por ejemplo, cuando están en el entierro de un soldado muerto. Están en un acto institucional importante. El gesto de la mano en el corazón significa: yo te doy mi corazón. Tú estás dando a algo que es grande, que es inconmensurable, tu corazón. Pedro Sánchez no, se pone la mano en el corazón para homenajearse a sí mismo. Está tomando para sí. Y los otros aplaudiendo como si estuviéramos en Corea del Norte, después de que este hombre les ha llevado al desastre. A mí me parece tremendo. Sí, está diciendo, yo os lo agradezco, este reconocimiento de corazón. No, lo que pasa es que todos los que le están aplaudiendo están ahora mismo pendientes de que en 10 días se cierren las listas y quieren estar en unas listas. Y esos son algunos de los males que tiene nuestro sistema electoral, que tendría que ser un poquitín más representativo y ser un poco parecido al sistema casi uninominal o de representación más personal del candidato al estilo anglosajón. Pero dicho esto, no sería el mismo recibimiento si fuese al Parlamento extremeño, al Parlamento valenciano o al Parlamento aragonés, porque esos, los presidentes a la cabeza y todos sus miembros, o muchos de ellos, han perdido el escaño seguramente por Pedro Sánchez, porque se les ha dado una patada a ellos, se les ha dado una patada a Pedro Sánchez en parte del cuerpo de los aragoneses, socialistas, valencianos y extremeños. Pedro Sánchez tenía calculado hacer una primera vuelta y la segunda vuelta en diciembre, y si la segunda vuelta era en diciembre era porque él preveía, en esa especie de mundo surrealista en el que está instalado, de que iba a mantener 4, la Comunidad de Madrid, y eso nos llena de orgullo, la da por perdida, y en este caso con mayoría absoluta. Muchas veces él ha perdido en Madrid para ganar en el resto de España, y yo le decía a Lobato, el representante socialista, digo, renunciáis a Madrid para ganar España, pues bien, habéis perdido Madrid y ahora perderéis España. Él ha perdido prácticamente las comunidades autónomas cuando pensaba que las iba a ganar, y él pensaba que hoy tendría al menos 3 de esas 4 e ir tranquilo a la segunda vuelta de diciembre. Si ha adelantado es para no hacer todavía más difícil lo que quedaría en estos 6 meses. Pensad que alguien tan megalómano como él ha renunciado
a las ventajas electorales que le podía dar la presidencia de la Unión Europea en el último semestre de este año es significativo de la realidad del problema en que nos enfrentamos. Él pensaba que los propios socialistas le iban a hacer, los que han perdido por su culpa, le iban a hacer la vida imposible en este tiempo. Pensaba que el desastre de Podemos, porque lo han demostrado, iba a ser mayor, no iban a intentar llegar a un acuerdo con Sumar, y si ha adelantado las elecciones, la segunda vuelta, no es porque el escenario sea bueno, sino porque han tenido que elegir entre lo malo y lo peor. Con todo y con eso, no nos engañemos, no creo que haya tirado la toalla. No creo que dé, aunque tenga una posibilidad entre 100, no creo que él crea, instalado en ese mundo surreal, que ha perdido, sino que va a intentar con Tezanos, o con lo que quede de Tezanos, con el Partido Socialista o lo que quede del Partido Socialista, y con esa lacra que tiene a su izquierda, con Errejón, Yolanda Díaz y el desastre de ese mundo, va a intentar que por todos los medios el PP no consiga una mayoría suficiente, que es lo que está pidiendo Feijóo, y que en todo caso no sumase con Vox. Y que él, en una especie de repetición de ese gobierno Frankenstein, consiga que PP y Vox no lleguen a los 176 diputados y de esa manera gobernar él. Es decir, lo que nos presenta es lo mismo que le ha llevado hasta aquí. Por tanto, yo creo que sus posibilidades son prácticamente nulas. Tienen muchísima miga esas imágenes norcoreanas pasadas por Summers, porque cuando ves a Camarón de la Isla dando palmas, a Camarona de la Isla dando palmas, pues dices, madre del amor hermoso, pero ¿cómo? No se verán, no tiene sentido el ridículo. Aparece Pachi López porque dice, que han tocado arrebato, que me toca aplaudir ahí delante y tal, ¿no? Pero es muy significativo ver esto tan obsceno. Habría que ponerle rombos como antes, o directamente como el plus, una señal para codificar o descodificar, pues esto es profundamente obsceno. Pero revela mucho de a quién deben el puesto, los políticos, el Partido Socialista en este caso. ¿Les importa nada que sus votantes les hayan dicho, lo habéis hecho fatal, me quedo en mi casa? Están mirando por ellos. Es un fracaso salvaje. Pero ante tu electorado es el que te ha dado la espalda. No es que hayan venido españoles de aluvión nuevos que han votado por primera vez y todos han votado a la derecha. Los tuyos te han dicho que les has defraudado, y encima Pedro Sánchez les dijo que votaban mal porque era un resultado profundamente injusto, etc. ¿Le habéis visto la cara después del homenaje? La cara. Un momentito, vamos a verle la cara. Porque a los suyos que le aplauden. Lo normal es que hubiera hecho un análisis de por qué ha sido derrotado y hubiera propuesto soluciones a los suyos. Vamos a cambiar el rumbo de esta manera o de otra. Pues no. Su programa electoral para las elecciones lo resumió muy bien en esa comparecencia ante su grupo socialista. Escuchen en qué va a consistir la campaña de Pedro Sánchez. En esa coalición de la extrema derecha y la derecha extrema, la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha, la coalición de la derecha extrema y la extrema derecha. Y lo hago porque no estoy dispuesto a que la extrema derecha y la derecha extrema, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas. El tándem formado por la extrema derecha y la derecha extrema. No, perdón, esto es completamente ridículo, porque no lo digo yo, ya lo dijo más brillante y más lúcidamente que yo Feijóo hace unos días. Oiga, usted no puede hablar de extrema derecha ni de derecha extrema cuando usted ha normalizado las relaciones con Bildu durante estos 4 años. Los ha tenido como socio privilegiado, y es lo que la gente hace apenas una semana le ha castigado. Entonces, ¿cómo habla usted de derecha extrema? Es que esto suena hueco. Ahora, se nota que si lo ha repetido 8 veces Luis, y a lo mejor son 14 o 15 veces más que lo dijo, es por donde van a ir, sabiendo que la gente, yo creo, que no tiene miedo a Vox, tiene bastante más miedo. Sobre todo, ni siquiera tienen miedo a Bildu. Lo que les parece es humillante que después de lo que ha hecho ETA durante tanto tiempo, y Bildu es heredero político de ETA,
se les haya dado una patente de corso, se les haya dado una carta de naturaleza que es impropia. Si la ley les permite que se presenten, lo que la ley no exige es pactar con ellos en uno de los casos, y es lo que ha hecho el Partido Socialista y ha hecho Pedro Sánchez. Por tanto, eso no va a ningún lado porque no da a nadie ningún miedo Vox. Pero fíjate tú, lo apuntabas tú muy bien, y a mí me parece tremendo cuando se le echa la culpa al árbitro, o en este caso a la ciudadanía española, sobre todo cuando le vas a preguntar a la ciudadanía española apenas 7 semanas después. Ellos dijeron en esa comparecencia que el resultado era inmerecido. Y cuando dijo que el resultado era inmerecido, bien es verdad que dijo, no con respecto a mí, sino con respecto a los compañeros a los que admiro y quiero que han quedado fuera, yo le preguntaría, oiga, ¿desde cuándo se le echa la culpa al electorado de que haya votado bien o mal? ¿Y tú qué sabes que han votado? Si no han votado pensando en ti, o es que cuando se vota en lo local o en lo autonómico no puede estar uno pensando que están votando para que tú te vayas, que tú has sido el que ha nacionalizado estas elecciones al quitarle el componente local y autonómico. Tú preguntas a la gente y lo que sale de las urnas, eso es sagrado, y han cometido el primer error porque se les ve nerviosos. Cuando descalificas al electorado que te ha votado, cuando llamas derecha extrema y extrema derecha a un partido como el Partido Popular, que ha gobernado España ni más ni menos que 15 años, y los años que mejor ha aportado bienestar y prosperidad a este país. Cuando llamas extrema derecha a un partido como Vox, cuando has tenido a toda la lacra de Podemos en tu gobierno y pactas con Esquerra y con Bildu, significa que dos cosas: o estás fuera de la realidad, o eres una persona absolutamente desnortada, o lo peor, las dos cosas. Habíamos puesto antes las imágenes de Alegría, vaya ocasión, ¿no?, para llamarte Alegría, pero efectivamente la reacción del PSOE ha sido el PSOE, la cuenta del PSOE y Pedro Sánchez con esa cara de odio. Y los mensajes que está lanzando, los vídeos que ha empezado a sacar, que son el Doberman otra vez, ya lo he visto, sí. Un Rottweiler, es un Rottweiler dopado. Lo tóxico que es ese partido, el daño feroz que ha hecho a España este partido, que además sigue dando lecciones, y yo deseo de una vez que el PP se sacuda los complejos con esta gente. Y, por ejemplo, cada vez que les habla de la guerra civil y de si fundaron franquistas y demás, que llamaron explícitamente a la guerra civil, que el PSOE llamó explícitamente a la guerra civil, que ellos decían que aquí se había acabado ya el juego y que fueron un partido golpista en esa Segunda República que hundieron ellos. Y la extrema derecha de Vox es la que ha llevado a los tribunales, a sus socios de gobierno que estaban dando un golpe de Estado, por hacer algo tan de izquierdas, en teoría, como generar ciudadanos de primera y de segunda y convertir en extranjeros en su propia patria a la mitad de los catalanes. Esto es lo que han hecho los socios de Pedro Sánchez. No sé si os acordáis también de ¿cómo se llamaba el presidente? Quim Torra. Quim Torra, ¿os acordáis cuando fue a Ferraz a apoyar a Sánchez, al que estaba defenestrando el PSOE? Quim Torra es el que hablaba de los españoles, los españoles residentes en Cataluña, que hablaban en español como una especie de bestias, ¿no? Que no tenían casi, o no merecían ser consideradas humanas, ¿no? Y estáis, a partir de opinión, con gente que está muy orgullosa de su pasado terrorista, como Arnaldo Otegi, de su pasado terrorista. Otegi ha estado condenado. Nunca ha pedido perdón. Nada. Hay gente dando lecciones en el Parlamento que trabajaba en esa bazofia llamada Egin, donde la liberación de Ortega Lara, que sobrecogió a Europa porque la imagen de Ortega Lara saliendo del coche famoso de la Guardia Civil evocaba a las imágenes que se tenían de los presos de los campos de concentración nazis que eran liberados, esa cara de espanto puro, gente absolutamente comida, ¿no?, demacrada. Esa imagen se nos quedó a todos muy marcada. Egin, cuando Merche Purúa trabajaba ahí, puso Ortega Lara vuelve a la cárcel. No, ni siquiera Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel. Ortega vuelve a la cárcel. Estáis gobernando por estos y permitiendo que
Estos den lecciones de democracia. Claro, es que han jugado con fuego y se han quemado, porque yo no sé en qué momento Pedro Sánchez llegó a pensar que ese coqueteo, no, que esa normalización de la relación con Bildu, el pueblo español se la iba a perdonar, y a las primeras de cambio, en cuanto tuviese la primera ocasión, lo iba a hacer notar. Y en segundo lugar, lo del indulto a los presos catalanes y el coqueteo con Esquerra, y finalmente el desastre absoluto, bochornoso del espectáculo de Podemos en el gobierno. Esos, como decía antes muy bien Luis, esos 100 abusadores sexuales y esas otras 1000 rebajas, que significa que 1100 personas antes del tiempo establecido saldrán a la cárcel. ¿Cómo esa chapuza legislativa se lo iban a perdonar? Yo es que, por mucho que pienso ¿en qué estará pensando este señor para pensar que se lo pueden perdonar y que él va a ser capaz de revertir la situación en las próximas 7 semanas? No alcanzo a entender qué motivo hay, porque vuelvo a decir, y con esto sí que me gustaría poner el énfasis, en un momento yo soy bipartidista, soy de la transición, creo que España funciona bien con un turnismo, creo que gobierna, bueno, estoy convencido, mucho mejor el Partido Popular con las políticas liberales, pero desgraciadamente ahora estamos en una época de bloques donde es una especie de sistema de bloques del que veníamos muy conformado, y ahora estamos volviendo dentro de los bloques a un bipartidismo imperfecto. Pues bien, es imposible que el Partido Socialista pueda gobernar solo, y lo único que nos ofrece es, dentro de 7 semanas, sin haber solucionado lo que nos ha traído hasta este desastre de aquí, como reflejó el 28 de mayo, lo único que nos ofrece Pedro Sánchez, para que lo sepan todos los españoles, es lo mismo, porque solo puede gobernar otra vez con Bildu, otra vez con Esquerra, y otra vez con ese desastre, ese despropósito, ese bochorno, esa política obscena que tiene a la izquierda y sentada en el Consejo de Ministros. Pues vamos a hablar un poquito de esa política a la izquierda, porque lo que se está produciendo a la izquierda de la izquierda, es decir, en todo el mundo podemita, es algo que recuerda mucho el siglo pasado, las purgas estalinistas. Se ha decretado ya la muerte de Podemos. Podemos estorba al Partido Socialista, Podemos tiene que desaparecer, porque el Partido Socialista quiere lanzar una cosa que se llama Sumar, encabezada por Yolanda Díaz, a quien por todos los medios se intenta presentar como la líder de eso que hay a la izquierda de la izquierda. Y están empezando ya las purgas, pues eso, al más puro estilo estalinista. Miren la noticia que sacaba Luca Constantini en The Objective. PAM será la primera pieza en caer, la más clara, aunque hay más. Todo el equipo del Ministerio de Igualdad está entre los indeseados, lo que incluye a Isa Serra. Y en la diana también se encontraría Pablo Echenique. Escabechina es tal vez el término más adecuado. Es que si malo ha sido el resultado del PSOE, el de Podemos ha sido ya, ni les cuento. Se han quedado como extraparlamentarios en Madrid y en Valencia, que era ya casi lo único que les quedaba un poquito vistoso. Bueno, es que han jugado a batasunizar la política, a peronistizar la política en la peor versión del peronismo, que es la kirchnerista, que les gusta a estos, que lo tienen como referente en muchísimas cosas. Han jugado a violentar, a amedrentar, a generar, a ensañar el ambiente para que la gente votara con las tripas, etcétera, y les ha salido mal, afortunadamente, ¿no? Era una vergüenza la campaña electoral que ha habido en Madrid, sobre todo, ¿no? Con una cosa, embarazadas, ahí dando lecciones de integridad, ¿no? Con el otro, el innombrable casi, ¿no? Sotomayor, etcétera, ¿no? Pero, y precisamente por esto, Álvaro, yo creo que es muy importante ver que, por mucho que uno quiera ser bipartidista, etcétera, puede jugar a hacer un cambio de cálculo. El PSOE merece pasar las de Caín, pasar una travesía del desierto muy larga, porque necesita refundarse. Se ha convertido en un partido servil de un tipo que laminó ese partido, como hemos dicho antes, y profundamente tóxico. Hay veces que decimos, uy, no, esperad, que hay gente que ha empezado a hacer buena a Carmen Calvo con tal de abominar de Irene Montero. Carmen Calvo era más mala que las arañas también.
era una fanática de manual, era muy incompetente y las reformas legislativas o las iniciativas legislativas que promovía eran aberrantes y absolutamente liberticidas. Si eso no vale, me parece bien, además, que el PP, que es un partido con vocación de catch-all, diga, voy a abarcar ese electorado mucho más moderado, que no tiene demasiada, que no se dedica demasiado a seguir la cuestión política y que no tiene muchísimo interés por fijar doctrina. Vale, cógelo. Puede ser vamos a hacer un apoyo con Vox en el otro sitio. No pasa absolutamente nada. Sumar, mirad lo que nos presentan ahora Sumar, que viene la moderada. Yolanda Díaz es la viuda de Hugo Chávez, la viuda de Fidel Castro y la viuda del Che Guevara. Por todos estos ha llorado. Y no es en nada mejor que la impresentable de Irene Montero y su compañía. El Ministerio de Igualdad, lo mejor que se puede hacer es cerrarlo. Porque es una cosa orwelliana. El ministerio más discriminador del planeta, que fomenta la desigualdad, lo llaman de igualdad. Hay que cerrarlo. Claro, pero si es que mira, tú has dicho Yolanda Díaz y yo te sumo Yone Belarra, Irene Montero y el ministro de Consumo, fíjate tú, de Consumo, un comunista como el señor... No, si consumir el mal no lo hace. Pero los demás... Fíjate qué ministros que, como no tenían competencias en sus ministerios ni tenían ninguna buena idea, se han dedicado a confrontar al hombre con la mujer, al de arriba con el de abajo, a los blancos con los negros, a todo el mundo. Tienen que tenerlos permanentemente enfrentados en una especie de dialéctica hegeliana de tesis, de antítesis, el enemigo. Pero fíjate tú, en el fondo lo que hay, yo que los conozco porque los veo en la Asamblea de Madrid permanentemente, cómo hacen las leyes o intentan hacerlos. En el fondo, tú lo has dicho, lo que hay detrás de todo eso, además de una carga ideológica absolutamente fuera de lugar y nociva para los ciudadanos, hay incompetencia. Son unos profundos incompetentes. Nadie los ha testado. Han pasado de las facultades directamente a los parlamentos. Están en una especie como de adanismo permanente en el que cree que todo lo crean ellos cuando ya hay un ordenamiento jurídico. Esta es una nación antigua que tiene 6 siglos, tal y como lo concebimos actualmente, que está tejida con un derecho que se ha hecho después de siglos y siglos, que está bien construida, y estos vienen a empezar de cero, y así está lo que han hecho. Yo no digo que todos me parecen malos, porque al final yo creo que Sumar, Yolanda Díaz, porque es mejor, como dices tú, que el resto de ministros, pero lo que sí digo evidentemente es que Irene Montero, que ha hecho por ejemplo esa ley del sí es sí, esa ministra, en el momento en que se vio que se conseguía lo contrario a lo que se perseguía, lo cual demuestra, entre otras muchas cosas, incompetencia, había que haberla cesado por una especie de higiene democrática, de labor de ejemplificación de cara al pueblo español, el presidente del gobierno. Y ya él tendría que haber encontrado un punto medio entre cesarla y que no se hubiese roto la coalición. Bien, es verdad que parecía que no tenía mando, no ya en PAM, ni siquiera en el último de los subdirectores generales de cualquier ministerio, porque esa era la coalición, pero un presidente del gobierno no puede estar en manos de ministros que son incompetentes para España, pero que encima, y esta es la moraleja para él, se han cargado su propio futuro político. Bueno, déjenme que les hable de Naturhaus. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y alcanzas los resultados deseados. Pide cita en tu centro más cercano o, si no hay cita online, en www.naturhaus.es. Don Mario Noya, don Álvaro Ballarín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones y quedan ustedes emplazados para otra ocasión. Será un honor. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos con nuestra primera entrevista del día.
¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dieta. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.